¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando te enfrentas a alguien elegido divinamente por Dios? Hoy exploraremos profundamente el reino espiritual para descubrir las verdades sobre los elegidos de Dios. Este no es solo un tema para los estudiosos de la Biblia, es un mensaje para todos. Vamos a comprender el poder y la protección que rodean a quienes caminan cerca del Señor. Revelaremos la protección divina, las repercusiones espirituales y la increíble bendición que rodea a los elegidos por Dios. Exploraremos 7 cosas poderosas que suceden cuando te metes con un elegido. Ya sea que creas que eres uno de los elegidos de Dios o simplemente quieras entender cómo funciona la protección de Dios, este mensaje es para ti. Antes de empezar, me gustaría saber, ¿alguna vez has sentido una protección o guía inexplicable en tu vida? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte estos mensajes motivacionales. Ser elegido por Dios no significa que la vida estará libre de desafíos, de hecho, a menudo implica enfrentarse a pruebas mayores. Sin embargo, con esos desafíos vienen bendiciones extraordinarias y una protección divina. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los elegidos de Dios han sido probados pero han salido victoriosos gracias a su inagotable amor y poder. David, un joven pastor ungido para ser rey, se enfrentó al gigante Goliat. Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fe inquebrantable. Estas historias no son solo cuentos antiguos, sino verdades eternas que muestran cómo se mueve la mano de Dios poderosamente en las vidas de sus elegidos. Al reflexionar sobre estas verdades, considera cómo Dios podría estar trabajando en tu propia vida. Cada punto discutido no solo tiene implicaciones teóricas, sino también prácticas para tu fe y vida diaria. Vamos a comenzar. Aquí hay 7 cosas que suceden cuando te metes con un elegido. Quédate hasta el final porque el último punto podría ser el más sorprendente de todos. Lo primero que ocurre es la presencia de la protección divina sobre ellos. Esta protección no es un mero concepto, es una fuerza poderosa y tangible que protege a los elegidos de Dios del daño. La protección divina significa que Dios interviene activamente en la vida de sus elegidos, protegiéndolos contra amenazas, peligros y adversarios. Esta protección puede manifestarse de diversas maneras, desde seguridad física hasta protección espiritual, y es un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con aquellos que Él ha elegido. Considera la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre de fe inquebrantable que continuó orando a Dios a pesar de un decreto que prohibía orar a cualquier dios o humano que no fuera el rey. Sus enemigos, celosos de su favor con el rey, conspiraron contra él y lo hicieron arrojar al foso. Pero la fidelidad de Daniel no pasó desapercibida para Dios. En una demostración milagrosa de protección divina, Dios envió un ángel para cerrar las bocas de los leones y Daniel salió ileso. Esta historia es un poderoso recordatorio de que cuando te metes con un elegido, no solo estás tratando con la persona, sino con el poder de Dios que los protege. Hoy en día, la protección divina puede no parecer como cerrar las bocas de los leones, pero puede ser igualmente milagrosa. Puede manifestarse como un escape repentino e inexplicable de un peligro, una curación de una enfermedad que los médicos dijeron que era incurable, o incluso una sensación de paz que protege el corazón y la mente en medio del caos. Por ejemplo, he escuchado la historia de un misionero capturado por fuerzas hostiles en un país extranjero. A pesar de las amenazas a su vida, fue liberado ileso después de días de cautiverio, atribuyendo su supervivencia a la protección de Dios. Esta protección a menudo se manifiesta de maneras sutiles pero profundas. Podrías experimentar momentos en los que evites por poco los accidentes,
recibas ayuda de extraños en el momento justo o encuentres soluciones a problemas que parecían insuperables. Estos casos no son meras coincidencias, sino evidencias de la mano de Dios trabajando activamente en tu vida. ¿Alguna vez has sentido una sensación inexplicable de paz durante una crisis o te has encontrado en el lugar correcto en el momento adecuado para evitar el peligro? Estas son señales de protección divina. He escuchado innumerables historias de personas que han sentido esta protección divina en sus vidas. Una de esas historias es la de una mujer que conducía a altas horas de la noche cuando su coche se averió en una zona desierta. Sintió una imperiosa necesidad de orar y, momentos después, un automóvil que pasaba se detuvo para ayudarla. El conductor resultó ser un mecánico que pudo reparar su automóvil. La mujer creía firmemente que Dios había enviado a ese mecánico para protegerla de posibles daños. Testimonios como este nos recuerdan que la protección de Dios es real y activa. Si enfrentas amenazas o te sientes vulnerable, ten ánimo. La protección de Dios no está limitada por las circunstancias o lugares. Sus ángeles están acampados alrededor de los que le temen, y Él es refugio y fortaleza para sus elegidos. En el Salmo 91 leemos, «El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío». Este pasaje resume la esencia de la protección divina, un refugio seguro donde podemos encontrar descanso y seguridad sabiendo que Dios está cuidando de nosotros. Mientras reflexionas sobre tu vida, piensa en las ocasiones en las que te sentiste protegido de maneras inexplicables. Estos momentos no son solo suerte o casualidad, sino la participación activa de Dios en tu vida. Recuerda, su protección no significa que no enfrentaremos desafíos, pero sí significa que no los enfrentaremos solos. La presencia de Dios es una constante fuente de fortaleza y seguridad. La protección divina es solo un aspecto del increíble apoyo y fortaleza que rodea a los elegidos de Dios. A medida que avanzamos, exploremos otra poderosa verdad, la realidad de la guerra espiritual. Permanece con nosotros mientras profundizamos en las batallas que los elegidos enfrentan y cómo las superan por medio del poder de Dios. La segunda cosa que sucede cuando te metes con un elegido es que te involucras en la guerra espiritual. La guerra espiritual se refiere a las batallas que ocurren en el reino invisible donde las fuerzas del bien y del mal chocan. Los elegidos de Dios a menudo se convierten en los principales objetivos de estos ataques debido a sus importantes funciones en el reino de Dios. El enemigo sabe del poder y el potencial de estos individuos y busca desalentar, perturbar y destruir su fe y propósito. Considera la historia de Job, un hombre descrito como intachable y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Job fue inmensamente bendecido, pero se convirtió en el punto focal de una batalla espiritual cuando Satanás desafió su fidelidad. Permitido por Dios para probar a Job, Satanás le infligió graves pérdidas y sufrimientos. A pesar de sus inmensas pruebas, Job se mantuvo firme en su fe. Su historia resalta que la guerra espiritual es una realidad para quienes caminan cerca de Dios, pero también muestra que Dios es soberano sobre estas batallas y en última instancia obra todas las cosas para el bien de sus elegidos. La guerra espiritual puede manifestarse de diversas formas, incluidos periodos intensos de desánimo, obstáculos inesperados e incluso ataques espirituales directos. Estos pueden aparecer como dudas que erosionan la fe, conflictos que perturban la paz o tentaciones diseñadas para desviar la atención. Por ejemplo, es posible que de repente te sientas abrumado por sentimientos de incompetencia o miedo justo cuando estás a punto de embarcarte en una misión dada por Dios. Reconocer estas señales es crucial porque te permite abordarlas con herramientas espirituales.
Dios equipa a sus elegidos con herramientas poderosas para luchar estas batallas espirituales. Efesios 6, 10-18 describe la armadura completa de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La oración es otra arma vital en la guerra espiritual. Al ponerte esta armadura y permanecer fundamentado en la oración y la palabra de Dios, puedes permanecer firme contra los planes del enemigo. Al reflexionar sobre mis propias experiencias, recuerdo una ocasión en la que enfrenté intensos ataques espirituales mientras perseguía una misión ministerial. Sentimientos de duda y desánimo parecieron surgir de la nada, amenazando con descarrilar mis esfuerzos. Sin embargo, a través de la oración, las escrituras y el apoyo de hermanos creyentes, pude superar estos desafíos y completar el proyecto con éxito. Experiencias como esta nos recuerdan que, aunque la guerra espiritual es real, el poder de Dios en nosotros es mayor que cualquier oposición. Su favor a menudo llega después de un periodo de espera y preparación, y siempre vale la pena esperar. Reflexionando sobre mi propio viaje, recuerdo numerosos casos en los que el favor de Dios fue evidente. Un momento significativo fue cuando estaba luchando por conseguir financiación para un proyecto al que sentía que Dios me había llamado. A pesar de numerosos rechazos, continué orando y confiando en la provisión de Dios. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido, un generoso donante se acercó y me proporcionó exactamente lo que necesitaba para seguir adelante. Esta experiencia reforzó mi creencia en el favor de Dios y su perfecto tiempo. Piensa en momentos de tu vida en los que has experimentado favores o bendiciones inesperadas. Estos podrían ser en tu carrera, tus relaciones, tu salud o cualquier área donde hayas visto la mano de Dios obrando. Comparte tus historias en los comentarios. Tu testimonio del favor de Dios puede inspirar y animar a otros que están esperando su gran avance. El favor y las bendiciones de Dios son testimonios poderosos de su amor y fidelidad a sus elegidos. A medida que avanzamos, profundicemos en la resiliencia y la fortaleza que caracteriza a quienes caminan cerca de Dios. Esta resiliencia les permite afrontar y superar los desafíos más difíciles con una fe inquebrantable y coraje. Cuando te metes con un elegido, te encuentras con su notable resiliencia y fuerza. Los elegidos de Dios poseen una increíble capacidad para soportar las dificultades y recuperarse ante los reveses. No nacen de la voluntad humana o del esfuerzo por sí solo, sino que es un testimonio de la fuerza divina que Dios proporciona. A través de pruebas y tribulaciones, se vuelven más fuertes y firmes en su fe, y más decididos a cumplir el propósito que Dios les dio. Consideren la historia de Esther, una huérfana judía que se convirtió en reina en una tierra extranjera. Cuando su pueblo fue amenazado con el exterminio, Esther demostró un inmenso coraje y resistencia. A pesar de arriesgar su propia vida, se acercó al rey Jerjes para interceder por su pueblo. Su audacia y fuerza llevaron a la liberación de la nación judía. La historia de Esther muestra cómo Dios equipa a sus elegidos con la fuerza que necesitan para cumplir su misión, incluso frente a grandes peligros. En los tiempos modernos, vemos esta resiliencia y fortaleza en individuos que enfrentan desafíos significativos, aún así, permanecen firmes en su fe. Tome como ejemplo la historia de un pastor que perdió el edificio de su iglesia ante un desastre natural. En lugar de darse por vencido, reunió a su congregación y juntos reconstruyeron no solo un edificio, sino una comunidad de fe más fuerte y vibrante. Su resiliencia inspiró a muchos y demostró que, con la fuerza de Dios, podemos superar incluso los reveses más devastadores. La resiliencia en los elegidos de Dios se caracteriza por atributos clave como la perseverancia, la esperanza y una profunda confianza en Dios.
Estos individuos no se dan por vencidos cuando enfrentan la adversidad. En cambio, siguen adelante confiando en que Dios los ayudará a superar sus dificultades. La esperanza está anclada en las promesas de Dios, lo que les da el coraje para seguir adelante. Entienden que su fuerza viene del Señor. Como se afirma en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te sientes cansado o abrumado por los desafíos de la vida, ten ánimo. Recuerda que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Confía en la gracia de Dios para que te ayude a salir adelante y confía en su fuerza para sostenerte. Tu resiliencia y fortaleza pueden convertirse en un poderoso testimonio para los demás, mostrándoles que con Dios todo es posible. Reflexionando sobre mis propias experiencias, recuerdo momentos en los que mi fuerza fue puesta a prueba al límite. Uno de esos casos fue durante un periodo prolongado de enfermedad. A pesar de sentirme agotado física y emocionalmente, me apoyé en Dios. A través de la oración y el apoyo de mi comunidad de fe, experimenté no solo una curación física gradual, sino también una fe y resiliencia más profundas que no conocía antes. Estas pruebas me enseñaron que la fuerza de Dios siempre es suficiente, sin importar las circunstancias. Piensa en los momentos de tu vida en los que has tenido que confiar en la fuerza de Dios para superar situaciones difíciles. ¿Cómo esas experiencias dieron forma a tu fe y resiliencia? Comparte tus historias en los comentarios. El testimonio de superar la adversidad puede inspirar y alentar a otros que podrían estar luchando con situaciones similares. La resiliencia y la fuerza son características de los elegidos de Dios que les permiten enfrentar los desafíos más difíciles de la vida con una fe inquebrantable. A medida que continuamos, exploremos otra verdad profunda, como la justicia de Dios prevalece para sus elegidos. La justicia divina de Dios es un aspecto intrínseco de su carácter que asegura que la rectitud prevalezca y que aquellos que se oponen a sus elegidos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Esta justicia puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo la retribución, la vindicación y el triunfo final del bien sobre el mal. Los elegidos de Dios a menudo son reivindicados no solo para defender su honor, sino también para demostrar la justicia y el poder de Dios. Consideremos la historia de Amán y Mardoqueo en el libro de Esther. Amán, un consejero del rey Yerjes, albergaba un profundo odio por Mardoqueo, un judío que se negó a inclinarse ante él. Amán conspiró para destruir a Mardoqueo y a todos los judíos. Sin embargo, a través de una serie de eventos divinamente orquestados, los planes de Amán se vieron frustrados y Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Mardoqueo, por su parte, fue elevado a una posición de honor. Esta historia ilustra vívidamente cómo la justicia de Dios puede anular los planes de los malvados y vindicar a sus elegidos. En los tiempos contemporáneos, somos testigos de la justicia de Dios en diversas formas, como la exposición de líderes corruptos, victorias legales para los acusados injustamente y la vindicación de personas que se mantienen firmes en la verdad. Hay numerosos casos de denunciantes que enfrentan represalias severas por exponer malas acciones, solo para ser reivindicados más tarde cuando la verdad sale a la luz. Estos ejemplos nos recuerdan que, aunque la injusticia pueda prevalecer por un tiempo, la justicia de Dios prevalecerá. La justicia de Dios se caracteriza por su perfecta oportunidad, imparcialidad y justicia absoluta. Puede que no sea siempre inmediata, pero siempre es cierta. Los creyentes estamos llamados a confiar en el tiempo de Dios y a buscar la justicia en nuestras acciones, dejando el juicio final a Él. Proverbios 9:15 dice, cuando se hace justicia, esto trae alegría a los justos, pero terror a los malhechores.
Este versículo subraya la naturaleza dual de la justicia de Dios como una fuente de consuelo para los fieles y una advertencia para los malhechores. Si estás experimentando injusticia o te sientes agraviado, recuerda que la justicia de Dios prevalecerá. El Salmo 37, 6 nos asegura: Él hará que tu justa recompensa brille como el amanecer, tu vindicación como el sol del mediodía. Confía en que Dios ve tu situación y actuará en tu nombre en el momento perfecto. Mientras tanto, sigue haciendo lo correcto, sabiendo que Dios honra a quienes lo honran. Reflexionando sobre mi propia vida, recuerdo una situación en la que enfrenté acusaciones falsas que amenazaban con empañar mi reputación. A pesar de la angustia e incertidumbre, elegí confiar en la justicia de Dios. Con el tiempo, la verdad salió a la luz y quienes me habían acusado falsamente fueron responsabilizados. Esta experiencia reafirmó mi fe en la justicia de Dios y me enseñó la importancia de mantener la integridad y la confianza en Él, incluso cuando las circunstancias parecen injustas. Piensa en los momentos en los que has sido testigo o has experimentado la justicia de Dios en tu vida. ¿Cómo impactaron esos momentos tu fe y tu comprensión de la justicia divina? Comparte tus historias en los comentarios. Tu testimonio de la justicia de Dios puede animar a otros a confiar en su justicia y su tiempo. La justicia de Dios es una fuerza poderosa que asegura que sus elegidos estén protegidos y reivindicados. A medida que continuamos, exploremos una verdad profunda: el impacto que los elegidos tienen en quienes los rodean. Los elegidos de Dios no solo son bendecidos para su propio beneficio, están llamados a ser luz en el mundo, influyendo e inspirando a quienes los rodean. Su fe, resiliencia y acciones pueden guiar a otros a encontrarse con Dios, transformando vidas e inspirando esperanza y fe. El impacto de un elegido a menudo se extiende mucho más allá de su círculo inmediato, creando ondas que pueden tocar innumerables vidas. La historia de Pablo y Silas en prisión, según se registra en Hechos 16, 25-34, ilustra esto perfectamente. A pesar de ser golpeados y encarcelados por su fe, eligieron cantar himnos y predicar. Su fe inquebrantable en medio del sufrimiento impactó a los demás prisioneros e incluso al carcelero. Cuando un terremoto los liberó milagrosamente de sus cadenas, el carcelero, conmovido por su ejemplo, preguntó qué debía hacer para ser salvo. Como resultado, él y toda su familia llegaron a creer en Jesús. Esta historia muestra cómo la fe y la resiliencia de los elegidos de Dios pueden llevar a otros a la salvación y a una comprensión más profunda del poder y el amor de Dios. En los tiempos modernos, el impacto de los elegidos de Dios se puede ver en diversas formas, como líderes comunitarios, mentores y creyentes comunes que viven su fe auténticamente. Por ejemplo, consideremos la historia de una mujer que comenzó un pequeño grupo de estudio bíblico en su vecindario. Su genuino amor por Dios y sus vecinos dio lugar a una próspera comunidad de creyentes que se apoyaban mutuamente a través de los desafíos de la vida. Su fidelidad no solo transformó su comunidad, sino que también inspiró a otros a iniciar grupos similares, creando una red de apoyo y fe en Dios. El impacto de los elegidos de Dios es profundo y duradero. Sus vidas no solo están llenas de bendiciones, sino que también sirven para inspirar y transformar a los demás. Los elegidos se caracterizan por su capacidad de inspirar, elevar y liderar a otros hacia Dios. A menudo muestran cualidades como la compasión, la integridad y un profundo sentido de propósito. Sus vidas sirven como testimonios vivos de la gracia y el poder de Dios, animando a otros a buscar una relación con Él. Mateo 5:16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Este versículo subraya la importancia de vivir una vida que refleje el amor y la verdad de Dios.
Si sientes que tus acciones no hacen una diferencia significativa, recuerda que cada acto de fe y bondad tiene el potencial de impactar profundamente a los demás. Puede que no siempre veas los resultados de inmediato, pero confía en que Dios te está usando para tocar vidas. Gálatas 6:9 nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos una cosecha si no nos damos por vencidos. Sigue perseverando en tus esfuerzos por manifestar tu fe, sabiendo que Dios te usará para generar un cambio positivo. Al reflexionar sobre mi propio viaje, he visto cómo pequeños actos de fe pueden generar impactos significativos. Hubo un tiempo en que me sentí impulsado a ser voluntario en un refugio local. Inicialmente parecía una pequeña contribución, pero con el tiempo construí relaciones significativas y vi vidas transformarse. Un individuo que había estado luchando con la adicción encontró esperanza y comenzó una nueva vida gracias al apoyo y al estímulo que recibió. Estas experiencias me enseñaron que Dios puede usar incluso nuestros más pequeños esfuerzos para crear un cambio duradero. Piensa en las formas en que tu fe y tus acciones han impactado a quienes te rodean. ¿Has visto cambios positivos en tus familiares, amigos o comunidad por tu influencia? Comparte tus historias en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar y alentar a otros a reconocer su propio potencial para marcar una diferencia. En resumen, hemos explorado 7 verdades profundas sobre lo que sucede cuando te metes con un elegido. Hemos visto cómo la protección divina los rodea, cómo se involucran en la guerra espiritual y cómo su fe inquebrantable los sostiene a través de cada prueba. También hemos visto el favor y las bendiciones que reciben, la resiliencia y fortaleza que muestran, la justicia que presencian de Dios y el increíble impacto que tienen sobre los demás. Estas verdades nos recuerdan el papel poderoso y único que los elegidos de Dios desempeñan en su plan divino. Recuerda que, si eres uno de los elegidos de Dios, tienes un propósito especial. Tu camino puede estar lleno de desafíos, pero Dios te equipa con todo lo que necesitas para superarlos y prosperar. Su protección, fuerza y justicia están siempre contigo, y tu fe, resiliencia y acciones pueden inspirar y transformar a quienes te rodean. Acepta tu llamado y confía en el plan de Dios para tu vida. Si este mensaje resonó contigo, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes motivadores. Tampoco olvides suscribirte y presionar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestro contenido. Nos encantaría escuchar tus historias y experiencias en los comentarios. ¿Cómo ha demostrado Dios su protección, fuerza o justicia en tu vida? Tu testimonio puede ser un poderoso estímulo para otros. Cerramos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor inquebrantable y tu protección sobre tus elegidos. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a mantenernos firmes frente a la adversidad. Que siempre confiemos en tu justicia y nos apoyemos en tu fuerza. Úsanos para impactar a otros y traer gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mientras transcurre tu día, recuerda las profundas verdades que hemos hablado hoy sobre cómo Dios ha trabajado en tu vida y cómo puedes seguir viviendo tu llamado con fe y coraje. Mantente conectado con nosotros para más contenido inspirador y sigue siendo luz en el mundo. Dios te bendiga.